Hola, ¿qué tal? Bendiciones. El relato que hoy meditamos del Evangelio según San Lucas, pues tiene un paralelismo muy cercano al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Ambos van a iniciar una serie de discursos o una catequesis que Jesús da a un gran grupo de personas. Mateo lo hace en lo que llamamos el contexto del Sermón del Monte. Lucas pues lo coloca más bien como un discurso inaugural, como una sección de formación. Pero ambos textos inician pues de la misma manera o de maneras similares, que es justamente con el anuncio de las bienaventuranzas, con una pequeña diferencia. Mientras Mateo coloca un listado de bienaventuranzas, de 8 bienaventuranzas, Lucas más bien nos pone en la palestra 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas, o sea, como la contraposición. Entonces dice, bienaventurados los pobres y malaventurados o hay de los ricos, ¿verdad? Bienaventurados son los que en ese momento tienen hambre, malaventurados los que ahora están saciados. Bienaventurados son los que lloran y malaventurados son los que están riendo. Bienaventurados son los perseguidos, malaventurados son los que en ese momento pues todo el mundo habla bien de ellos. Pero para comprender esta situación hay que partir de un principio fundamental, o sea, ni todos los pobres van a ser bienaventurados, ni todos los ricos son malaventurados. ¿A qué me refiero? O sea, no el hecho de la riqueza en sí mismo es un pecado, tampoco el hecho de ser pobre en muchos casos tampoco significa una cercanía de Dios en el entendido de la vivencia espiritual. Para poder comprender un poco esto, es necesario entender también qué es la pobreza. De hecho, en el Evangelio según San Mateo es un poquito más amplio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Para entender esa pobreza, tenemos que irnos a un término que tal vez algunos hemos escuchado, quizá otros no, que es el anahuín. ¿Qué son los anahuín? Los anahuín son los pobres del Señor. ¿Y qué entendemos como los pobres del Señor? Son aquellas personas que han venido comprendiendo que ante la pobreza y ante las situaciones y vicisitudes de la vida, lo único seguro y lo único que nos puede dar completa tranquilidad y paz es justamente el Señor. Esos son los pobres del Señor, aquellos que a pesar de la desolación, a pesar de las dificultades, de las pruebas, siempre tienen una esperanza puesta y marcada en Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, inclusive, aún en la riqueza, aún en los momentos de opulencia, una persona puede tener esa necesidad de Dios, ese sentido de encuentro con Dios, pudiéndose convertir también en un anagüín, en un pobre del Señor. Por ejemplo, en el Evangelio, según San Lucas, en este mismo Evangelio que estamos meditando, más adelante encontraremos la historia de Saqueo. Una persona que si bien es cierto, materialmente tenía todo, cuando escucha al Señor, se mueve en su interior esa necesidad tal vez más fuerte, más profunda y más importante, que no era capaz de ser llenada ni con toda su riqueza, que es justamente esa necesidad de encontrarse con el Señor, esa necesidad de sentirse salvo, de verse superado en situaciones que justamente le estaban haciendo daño, de verse levantado y liberado de esa condición de pecado que lo había asumido su excesiva pues dependencia a su riqueza. Eso es lo que justamente en primera instancia debemos entender como la pobreza, la pobreza en el Señor, los pobres del Señor, los anahuín, como dice la palabra hebrea. Y de ahí partimos a esa comprensión completa. Entonces, recordemos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, pues ha habido una evolución y un comprender propiamente de, de lo que es la verdadera significado de la esencia del ser hijo de Dios y de la comprensión de la acción de Dios dentro de la vida de las personas. Antes, por ejemplo, inclusive en este momento histórico del Evangelio, habían situaciones que no eran superadas todavía. Por ejemplo, recordemos que bíblicamente las enfermedades, la pobreza y todo eso eran justamente relacionados a temas de pecado, a temas de alejamiento de Dios, a castigos divinos. De hecho, recordemos
el texto del ciego de nacimiento, que está en el Evangelio según San Juan, lo primero que le preguntan los discípulos a Jesús sobre este ciego es quién fue el que pecó, si su padre o sus hermanos, para que este joven naciera ciego. Entonces hay una cierta pues relación que quieren dar en que todo pobre, toda persona que está en este momento pues enferma y demás, era una persona maldita por sus pecados. Pero lo cierto es que justamente desde también textos bíblicos anteriores, como la historia de Job, viene también una reflexión muy fuerte sobre el entender por qué sobre el justo caen desgracias. Recordemos que el libro de Job, Job, una persona intachable de mucho amor, de mucha fe, pierde todo, o sea, es zarandeado a través de pruebas, pierde todo lo que tenía, incluso su familia, y al final del camino, dentro de la mentalidad bíblica, no había una razón, porque él no tenía motivo para ser castigado de esa manera, porque todo se pone desde la lógica del castigo. El Señor castiga a Job, pero realmente, de hecho, incluso el Papa Francisco decía que el libro de Job quedaba muy abierto, porque de hecho si usted lo lee no hay una explicación profunda de por qué el justo tiene que sufrir, porque el justo tiene que padecer, que es muy relacionado también, por ejemplo, a toda la historia y a todo el contexto que coloca Isaías en los cantos del siervo del Señor, que después son justamente pues relacionados a Cristo, porque el que no pecó, porque el que era justo, porque el que seguía confiando en el Señor, tuvo que pasar por el suplicio, tuvo que pasar por la humillación, tuvo que pasar por la muerte. Pero al final es en la resurrección de Cristo donde todo tiene un sentido, el sentido purificador del dolor, el sentido purificador de la muerte, que en Cristo pues nos permite el poder accesar a la vida eterna. Entonces, es muy importante y muy claro entender que la pobreza desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva de la bienaventuranza no es únicamente el sentirse despojado o el no tener bienes materiales, sino que es esa imperiosa necesidad y esa confianza cercana de saber de que en mis debilidades, en mis flaquezas, en mis necesidades, a pesar de mis sufrimientos y de mis angustias, siempre estará Dios ahí para ayudarme, siempre estará Dios ahí para sostenerme, Dios siempre estará ahí para darme esperanza. Esa es justamente la esencia de esa pobreza, una pobreza que vemos reflejada en muchísimos personajes, como en San Juan Bautista, o por ejemplo si leemos los primeros capítulos de Lucas, en justamente el anciano Simeón, o la profetisa Ana, que justamente esperaban dentro de sus limitaciones y restricciones y pobreza, esa presencia del Hijo de Dios, esa promesa cumplida o que habían pues escuchado de Dios que iban a poder verla. La misma María y José, dentro de sus limitaciones y demás, ellos también son fuertes ejemplos de lo que es el pobre del Señor. Una persona que confía dentro de la desesperanza que puede provocar las situaciones y conflictos del mundo, pues ahí está la mano de Dios que libera y fortalece. Entonces, eso por ese lado. Entonces, la pobreza sin Dios no es justamente la pobreza que nos hace bienaventurados, sino el aprender a discernir en fe y en esperanza todas las situaciones que podemos enfrentar. En contraposición viene el tema de justamente las malaventuranzas, ¿verdad? O sea, o esas pequeñas, ¿cómo decirlo?, maldiciones o esos ay que dice Jesús, ay de vosotros, por ejemplo, habla de los ricos. ¿Por qué la riqueza aquí es señalada por Jesús? No por el hecho del tener, porque hay mucha gente que tiene. El problema es cuando te aferras a esas pues riquezas y sentís que ya estás completo y sobre todo que te hacen sentirse seguro alejándote del sufrimiento del otro. Más adelante también en Lucas veremos la reflexión del rico Epulón y el pobre Lázaro. O sea, el problema de este rico no era justamente el hecho de tener, sino el hecho de ser incapaz de poder acercarse y ayudar a aquel que en ese momento lo estaba necesitando. Entonces esa es la contraposición que pone Jesús. O sea, la riqueza no es mala en sí mismo, pero sí hay personas
que se cierran en su riqueza y se aíslan de todo lo demás, porque creen que la riqueza es justamente todo lo que necesitan para poder vivir plenamente y se olvidan justamente de que es la vida terrena es un paso. Lo mismo ocurre justamente para los que tienen hambre, y los que en ese momento tienen mucha opulencia, mucho alimento, la misma historia. No se critica el hecho de que la alacena esté llena, sino de que nunca se han detenido a tomar de su alacena, de tomar de sus alimentos para darle al que necesita. A veces es muy triste, trayéndolo a un contexto actual, como en muchos hogares se desperdicia la comida o como en muchos hogares se vencen muchos productos que pudieron haber sido de muchísima bendición para personas que están en este momento que no tienen nada que comer y más aún en estas épocas de pandemia, ¿verdad? Donde justamente hay una mayor crisis económica. Entonces, volvemos a lo mismo. El tener alimento como tal no es, digamos, no es un sistema no es la malaventuranza en sí misma, sino la indiferencia al prójimo. Los que ríen, lo mismo. ¿Por qué se refiere a esto? Aquellos que viven felices en las cosas del mundo. Aquellos que creen que porque tienen ya su casa, porque tienen ya su título, porque tienen ya digamos, alguna posición económica o demás, o porque andan de fiesta en fiesta y todo eso. O sea, aquellos que han puesto su alegría y su felicidad en las cosas terrenas, ¿ok? Son aquellos que están en este momento riendo y no piensan en las personas que sufren y no piensan en que su vida va más allá de lo que están enfrentando en este momento o de lo que están disfrutando en este momento. Se limitan a lo terreno, a lo material. Eso es lo que Jesús dice. No hay un sentido de trascendencia, de querer acercarse y buscar al Señor, sino que me siento contento con lo que en este momento tengo. Y finalmente, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con aquellos que son de los que hablan bien. Y ahí también entra el tema justamente de los contextos anteriores que estaban alrededor de esta cita bíblica. Recordemos que Jesús venía de una época de discusión con los fariseos y con los fariseos y con los saduceos por temas de doctrina. ¿Por qué? Porque el fariseo se creía una persona perfecta por el cumplimiento que él tenía de la religión judía. De ese cumplimiento meticuloso, pero que era un cumplimiento que era muy vacío. ¿Por qué? Porque igual eran ajenos a la realidad que vivían, sino que siempre estaban queriéndose poner por encima del hombro, por encima de todos los demás, por su perfección. Y les gustaba que los alabaran en la calle, les gustaran que pues les enaltecieran sus virtudes y pues ese clima de autoperfección que se creaban en sí, pues los hacía olvidarse del significado de que somos pecadores, de que nos equivocamos y de que necesitamos siempre de Dios. Ellos se creían tan cercanos de Dios a un punto de que tal vez ellos sentían que ni siquiera necesitaban a Dios. Entonces, ahí es donde está esto. O también otra forma de verlo es aquellas personas que por quedar bien con todo el mundo callan de cosas que son importantes de señalar. De hecho, volvemos a lo que hablábamos el domingo, en la liturgia del domingo sobre la corrección fraterna. A veces por querer quedar bien, nos callamos a la hora de corregir, porque no queremos crear polémicas, no queremos caerle mal a nadie. Pero el punto no se trata de caer mal, se trata de decir las verdades, porque el Señor murió por la verdad, el Señor dio su vida por la verdad y la verdad debe ser sostenida y debe ser defendida. Entonces, a veces muchas personas, por no quedar mal, principalmente ahora en estas épocas de redes sociales, donde pues, todo el mundo aspira a tener muchos seguidores y demás, prefieren callar a ciertos temas, aunque esté clara la posición, por ejemplo, de la iglesia, para evitar perder seguidores. O también quedarse callados a ciertos temas para ser políticamente correctos. Y ese no es el punto. La fe y la verdad debe ser defendida y a veces generar anticuerpos, pero es necesario también, a veces no está de más que hablen un poco mal de uno.
pero que sea una semilla que permita la conversión de otras personas. Porque si nos quedamos callados y si permitimos que se sigan, pues tomando decisiones en contra del Evangelio, pues después no nos podremos quejar de por qué a veces el mundo no camina de una manera sana. Pero es justamente porque hemos sacado a Dios de todas las realidades, de todas las vivencias, de todas las circunstancias del mundo. Entonces, para ir cerrando, es necesario entender que la pobreza está en el corazón de aquel que busca a Dios, porque al final el que tiene a Dios todo lo tiene, y al que le falta a Dios, aunque esté colmado de riquezas, le falta lo más importante, no tiene nada. Pidámosle al Señor esa capacidad de ser verdaderos anahuins, de ser pobres del Señor y buscarlo en todo lugar y sobre todo que Él tenga el control de nuestra vida y que sea lo más importante. Feliz noche, bendiciones.